Hola, soy Yolanda Ruiz y esto es El Diván del Periodismo. En ese momento se sumó a la conversación María Martínez Guzmán, la vicepresidenta ejecutiva de Noticias, Estamos escuchando a Daniel Coronel. y hablamos de, el presidente Trump está usando todas las cadenas de televisión para hacer esto y está diciendo cosas que no tienen fundamento. El jueves 5 de noviembre del año 2020, 48 horas después de las elecciones que finalmente ganó el demócrata Joe Biden, el presidente en funciones y candidato perdedor Donald Trump intentó argumentar fraude en la elección. Fraud and corruption without evidence. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. En una alocución presidencial, sin presentar pruebas, hizo la denuncia. Entonces, cortemos, decidimos en ese momento. Y después vino una gran discusión con el equipo. En los estudios de Univisión en Estados Unidos, Daniel y su equipo decidieron cortar el discurso del presidente. Y tuvimos una enorme reacción de algunos miembros del equipo que dijeron: nosotros con qué derecho cortamos algo, ¿por qué estamos aplicando una censura a esto? Y los argumentos son válidos. Este tipo de cosas suceden en medio de la calentura de la inmediatez. Pero, ¿sacar del aire al presidente de Estados Unidos? Esto era diferente. A mí, Daniel Coronel, que había tenido certeza sobre la decisión unos minutos antes, me surgieron dudas que 2 años después persisten. La tarea de los periodistas es siempre buscar la verdad. En teoría, eso es claro. En la calentura de un cubrimiento, todo puede pasar cuando nos enfrentamos a la necesidad de comprobar o de verificar la información. Hay dilemas que se deben resolver en segundos, en medio de situaciones inesperadas. Pues bien, en este episodio del Diván del Periodismo conversamos con el periodista colombiano Daniel Coronel, presidente de Noticias de Univisión. Hablamos con él a propósito de una de esas decisiones que tomamos los periodistas en momentos críticos: publicar o no publicar, cortar una alocución presidencial o no hacerlo, aunque el presidente esté diciendo mentiras. Soy Yolanda Ruiz y están a punto de escuchar El Diván del Periodismo. El invitado, Daniel Coronel. Daniel, qué gusto tenerte con nosotros, de verdad que es un placer y mil gracias por aceptar la invitación. El gusto es mío, Yolanda, siempre es un placer hablar contigo, poder compartir impresiones de este oficio que nunca es tan en blanco y tan en negro, y años después de esa decisión sigo teniendo dudas sobre lo que hicimos y lo que debimos hacer. Hoy Daniel es nuevamente presidente de Noticias de Univisión, como lo era en ese momento. Daniel es el columnista más leído en Colombia, es uno de los periodistas de investigación más reconocidos, y a mí me alegra que digas que esto no es en blanco y negro, porque muchas veces se cree que hay un manual ético con un montón de cosas que dice haz esto, y no es así. Pongámonos un poquito en contexto. Elecciones en Estados Unidos, Donald Trump se enfrenta a Joe Biden, va ganando Joe Biden, pero Trump no reconoce la derrota. ¿Y qué es lo que pasa ese día cuando Donald Trump hace la locución? ¿Qué pasó en ese momento? Para que nos cuentes un poquito el trasescena, si se quiere. Yolanda, varias cosas. Donald Trump es una persona que conoce de memoria el funcionamiento de los medios. Él está absolutamente familiarizado con cuáles son los puntos más álgidos de un rating en noticias. Viene este discurso hablando sin pruebas de un fraude electoral. Es la hora en que todas las cadenas de televisión tienen sus noticieros nacionales. Aquí, al lado de esta pequeña oficina donde yo trabajo, está el set de noticias del noticiero Univisión. Y estaban sentados Ilia Calderón y Jorge Ramos, y empezamos a transmitir esto. Y mientras se está transmitiendo, como somos una cadena en español, hay un traductor, se cierran los micrófonos de los presentadores y yo caminé hasta donde ellos están. Me paré detrás del set de ellos y empezó una conversación en la que los tres dijimos: bueno, ¿tiene sentido seguir transmitiendo esto? Pues estamos abriendo para que diga cualquier cosa. Entonces fui y hablé con Ilia y con Jorge. En ese momento se sumó a la conversación María Martínez Guzmán y entonces cortemos, decidimos en ese momento. Y después vino una gran discusión con el equipo.
Daniel, paremos ahí un momentico porque me parece que estamos llegando a un punto que es fundamental. En el momento en que se toma la decisión, ¿fue una decisión discutida? Es decir, en el momento de la decisión alguien dijo, no, tal vez no es buena idea, o estuvieron de acuerdo. ¿Fue una decisión tuya? ¿Fue una decisión colectiva? ¿Lo conversaron? Dijeron, este señor está diciendo mentiras y nosotros no podemos dejar eso. Fue una decisión mayoritaria, pero uno de los 4 miembros de la discusión sí manifestó reservas sobre eso, que fue Ilya. Total, hay que tomar decisiones y en últimas, pues el responsable último editorial soy yo. Entonces yo asumo el error. Siempre pensé que era lo más adecuado frente a la audiencia hacerlo y digamos, si estaba acompañado por la visión que tenían 2 de los 4 miembros de la discusión. Entonces también eso me daba, lo que no había forma era de juntar al consejo de redacción o de llamarlos porque estábamos al aire. Era una cosa había que tomar en 2 minutos esa determinación y que mientras tanto avanzaba el reloj y nos aproximábamos a las 7 de la noche en donde ya no había que tener ninguna discusión. El presidente Trump, como si tuviera un cronómetro, paró su intervención a las 6:59:56. Lo recuerdo perfectamente y los periodistas y los medios estaban siendo un pasto fácil de una persona que los quería usar. Pero también viene una segunda discusión, si es que nosotros tenemos el derecho de determinar quién puede hablar, cuándo puede hablar y cuánto puede hablar. Y si el examen del detector de mentiras debe ser post o durante. Y ahí hay otra consideración, Daniel, que me parece muy importante porque después yo, repasando cosas del momento y de la discusión del momento para esta charla, yo veía que tú decías, era un presidente en ejercicio, pero también un candidato. Y en su rol de candidato estaba mintiendo. Hay muchos elementos, es decir, hay muchos elementos y uno de esos es si nos corresponde a los periodistas decir, usted no puede hablar porque está diciendo mentiras o efectivamente hacerlo después, que recuerdo también y la revisé de nuevo por estos días una columna de Sergio del Molino en El País que decía, que la tituló Censurar a un presidente y decía silenciar a un presidente de los Estados Unidos en nombre de la verdad y la decencia, porque ese era un poco el argumento, pareció un gesto deontológicamente impecable, pero al ejecutarlo se convirtieron en censores. Y yo supongo que de ahí viene la reflexión posterior. ¿Tú empiezas a reflexionar sobre la decisión ese mismo día? Sí, esa misma noche. Y obviamente las personas son solidarias con quienes tomamos la decisión. Nosotros, o sea, todos estamos en la línea, pero yo tengo que plantear que yo tengo diferencias en esto y esto. Y esas diferencias sobre la atribución del periodista para determinar lo que debe ir al aire y lo que no debe ir al aire es una discusión vigente todos los días, pero en ese punto tenía un especial valor. Es decir, en este momento, si yo te pregunto, Daniel, ¿crees que existe lo correcto? Si el tiempo se devolviera, ¿lo harías distinto? ¿Lo tienes claro o no sabes? Quizás lo haría distinto. Y he pensado también cómo habría sido la forma correcta de hacerlo desde las posibilidades técnicas que tiene una transmisión en vivo. Y quizás lo que hubiera correspondido habría sido usar los banners y el generador de caracteres para decir, esto que dice el presidente no tiene pruebas. O sea, tratar de poner un contexto que fuera de alguna manera un balance a lo que él estaba diciendo. Efectivamente, los poderosos mienten y si los medios no sacáramos al aire a los que mienten, pues nos quedaríamos sin buena parte del material. Pero la pregunta es, un personaje como Donald Trump, que está golpeando de manera tan fuerte la democracia, que había sido referente para el mundo, nos reta a los periodistas porque quiebra las reglas de juego, porque hace cosas distintas, porque parece que no le importará absolutamente nada, ¿sí? En términos de reglas. Entonces, ¿qué hacemos los periodistas frente a un personaje como Donald Trump? Es decir, ¿cuál es ese debate que tienen ustedes allí, además en una cadena hispana, frente a un personaje que es xenófobo? Es muy difícil realmente de manejar. ¿Qué tenemos que hacer los periodistas con un personaje como Donald Trump? Primero, quisiera plantear un punto de conversación, Yolanda, porque no estoy seguro que Trump sea la causa, sino que tal vez es una consecuencia de estos tiempos. Estamos hablando de una era en donde las redes sociales han ganado una preponderancia gigantesca, en cierta medida han democratizado la emisión de mensajes, pero eso que tiene unas ventajas gigantescas tiene otra,
que es que incluso un poco antes del boom de las redes sociales, surgió como una tendencia en muchos líderes de aquí y de allá de buscar la forma de eliminar intermediarios y tener una comunicación directa con el pueblo. Se llamó a lo presidente en Venezuela, se llamó Consejo Comunitario en Colombia, en fin, de muchas maneras que antecedió este fenómeno en las redes sociales, en donde lo que busca el mandatario o el candidato o el líder político en general es suprimir una presencia molesta que le impide decir lo que quiera sin que nadie lo contradiga. No es lo mismo si el hombre habla directamente por horas y expone su punto de vista sin que nadie le diga, pero tal cosa, a tener un periodista al frente diciéndole, no, eso que usted dice no es tan exacto, vamos a hacer tal cosa. Eliminar esa mediación fue parte de un negocio supuestamente favorable a la comunicación entre líderes y pueblos, pero que a la larga elimina también el sentido crítico que hay frente a ellos. El modelo de Trump se ha exportado y lo han usado dirigentes de derecha y de izquierda en muchas partes del mundo, pero creo que él no se lo inventó. Él es más bien una consecuencia de unos modelos que habían arrancado antes y que se dio cuenta que funcionaban. Yo tengo una teoría, pero es muy, muy teoría, Daniel, y es que creo que ante estos personajes el rigor en el periodismo tiene que ser aún mayor, pero pareciera ser que ante la claridad de que uno sabe que el personaje está mintiendo, la tendencia del periodista es parapetarse de alguna manera en una especie de oposición política, si se quiere, y a veces se puede perder el norte del periodismo, pero es una pura teoría, es decir, que el periodista lo que tiene que hacer es un poco lo que tú dices, buscar el contexto, la confirmación, el dato, lo que sea, para controvertir a estos personajes con las herramientas que tenemos, que es periodismo. Aunque los personajes estén tratando de quebrar absolutamente todas las reglas, pero no sé si es inocente de mi parte creer que a nosotros nos corresponde justamente jugar con las reglas al máximo frente a aquellos que no juegan con las reglas. Sí, es un poco irse para la guerra dotado de armadura o irse desnudo poniéndole el pecho a los ataques. Nosotros tenemos que buscar la manera de prepararnos mejor para reaccionar en vivo frente a este tipo de situaciones, pero no siempre se puede y no siempre es tan oportuno. Total, comenzando esta charla, tú mencionabas que Donald Trump sabía manejar perfectamente bien los tiempos de los medios de comunicación, y yo diría que no solamente los tiempos, sino además la manera como hoy se comunican, las emociones que hoy se tocan. Y los líderes autoritarios entienden muy bien eso. ¿Qué hacemos? Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que decir las verdades incómodas, no necesariamente buscando el aplauso de la audiencia. Entonces, ¿cómo se puede construir? No en la teoría, sino en la cotidianidad. Es dificilísimo, Yolanda, porque como tú dices, las metas a las que estamos sometidos los periodistas hoy tienen que ver con el consumo, con las métricas, con la aprobación, y resulta que al revés de lo que puede uno imaginarse, a veces hacer periodismo tiene que ser una actividad contramayoritaria. Es decir, hay que decir la verdad aunque resulte incómoda, y eso no es algo que convenza a los gerentes de ventas. Y esa evaluación de los resultados a partir de views, como si el que fuera más visto fuera el mejor medio, tiene una enorme complicación, que es que la labor periodística no consiste en complacer a la gente, sino en informarla. Ahora, me llama la atención también que tú mencionas hace un momento que no estás seguro si Trump es la causa o más bien la consecuencia. Y me llama la atención porque me encontré por ahí una columna tuya del año 2016 en la que hablas de un niño mexicano que fue víctima de xenofobia cuando interpretó el himno de Estados Unidos. Y tú hiciste una columna en ese momento para la revista Semana. Sí. Estaban en campaña todavía y decías, el éxito de la campaña del magnate Donald Trump empezó con un discurso contra los mexicanos, que era en realidad contra los hispanos en su conjunto. Y más adelante dice, si cierras con eso la columna, las agresiones verbales y físicas contra hispanos también han ido en aumento. Tal vez Donald Trump no sea la causa, sino más bien una consecuencia de un sentimiento excluyente que viene creciendo en la tierra de las libertades. Eso fue año 2016 y tengo la sensación de que ese sentimiento excluyente
ha venido creciendo no solamente en Estados Unidos, sino que hoy tenemos en Argentina a Milei, hoy tenemos a un Bukele en El Salvador y hoy tenemos a muchos personajes de estas características a lo largo y ancho del planeta. Pues bueno, tenemos a un Putin haciendo lo que está haciendo. Y entonces vuelvo y reflexiono sobre qué está pasando con la democracia y qué pasa de nuevo con el periodismo, que es un pilar de la democracia. Es decir, ¿la batalla está perdida de alguna manera? Porque yo miro lo que ha pasado en estos 7 años y la posibilidad, Daniel, es que Donald Trump puede volver a ser presidente. ¿Es así? O sea, hoy, octubre 5 de 2023, lo más seguro es que el próximo presidente de Estados Unidos sea él. No es algo que yo apoye, sino que es algo que es así. No, estoy registrando un hecho que está estadísticamente mostrándose y además muestra que los estados que le impidieron ganar la pasada elección pueden facilitárselo esta vez. Pero además siento que esa tendencia de rechazo a los inmigrantes ha ido creciendo por la crisis económica, por la crisis fronteriza, por el hecho de que cientos de miles de personas han llegado en los últimos días a Estados Unidos, casi 250,000, y que aún personas que son amigas de la inmigración y amigas del tratamiento humanitario de las personas están muy preocupadas por lo que eso significa como impacto para la economía y la seguridad de un país. Y ese sentimiento xenófobo, ese rechazo al inmigrante, que finalmente es el rechazo al pobre, porque los inmigrantes ricos generalmente no tienen problemas en ninguna parte. Más aporofobia que xenofobia. Más aporofobia que xenofobia. Ese sentimiento ha estado creciendo en el mundo entero. Y bueno, lo hemos visto con la crisis siria, con las crisis de la inmigración africana a Europa, con esta crisis de la inmigración suramericana y centroamericana hacia Estados Unidos, en donde México mismo ha terminado en ocasiones convertido en el policía de inmigración de Estados Unidos. Tantas cosas que están pasando y que están cambiando la manera de percibir el mundo, pero que no pueden cambiar el propósito del periodismo, que es buscar verdades y buscar sobre todo las verdades que el poder quiere ocultar. La pregunta también es si ustedes allí en Univisión, cadena hispana, han tenido la discusión, si han tenido un momento de debatir lo que significa para ustedes cubrir a un personaje como Donald Trump. Es que tú eres migrante y buena parte de los que te acompañan allí o son migrantes o son hijos de migrantes y representan justamente a la comunidad hispana, que es muy grande en Estados Unidos y que además tiene posiciones políticas distintas, ¿no? Porque es decir, hay trumpistas que son migrantes, pero hay demócratas, hay de todo. También. Pero digo, ¿es esto un tema de debate en una sala de redacción? O sea, ¿lo conversan, etcétera? Porque los periodistas tenemos nuestras posiciones políticas, ideológicas, todo, creencias, prejuicios y demás. Y en el ejercicio periodístico, pues tratamos de hacer bien la tarea, pero ¿qué discusión tienen en esta materia? Es una discusión muy frecuente. Tenemos una sala de redacción muy diversa, tanto por orígenes nacionales como por tendencias políticas, como por concepciones, por ejemplo, hasta religiosas del mundo. Es un crisol representando de alguna manera la hispanidad, lo que tenemos detrás de estas puertas. Muchos miembros de esta sala de redacción son cubanos y muchos venezolanos que llegaron, digamos, en la primera oleada de migración de Venezuela. Venezuela era un país que poca migración tenía porque la mayoría de la gente encontraba oportunidades o bienestar en su país y eso hacía que migrara relativamente poco. Ahora, pues en los últimos años, con todas las cosas que han pasado, muchos venezolanos y muchos cubanos que piensan que el debate universal pasa por la situación de Cuba. Entonces, este es enemigo de los Castro, entonces es amigo mío. Este dijo algo de bien de los Castros, entonces es enemigo mío. Y esas sobresimplificaciones se van repitiendo país por país y, digamos, situación política por situación política. Daniel, quiero volver a la anécdota de la que hablábamos cuando comenzamos esta charla, porque me parece interesante las reflexiones que tú haces, pues, años después de la decisión tomada, y te quería preguntar si hay una conversación abierta no solamente en tu sala de redacción, sino con los otros colegas, porque hay que recordar que ese día no fue solamente Univisión la que sacó del aire a Donald Trump, sino varias cadenas, y algunos dijeron, se pusieron de acuerdo. ¿Está esta conversación abierta con los colegas en Estados Unidos? Y dejemos ese día, pero ¿se va a hacer algo distinto en la campaña que se avecina? Es una discusión poco activa, Yolanda. Yo recuerdo que después de esa decisión hablé con un colega
presidente de noticias de una cadena en inglés. No me siento autorizado a identificarlo porque pues lo que él me dijo es que él consideraba que debió hacer lo que él hizo, que fue continuar la transmisión. Otras personas pensaron como pensamos nosotros en ese momento y después he percibido que tienen dudas parecidas a las mías y que hay que prepararse para esta elección. El primer debate republicano que tuvo lugar hace unas semanas en Estados Unidos estuvo enfrentado por una entrevista que el expresidente Trump le concedió a Tucker Carlson, antiguo y muy exitoso conductor de Fox News, y lo vieron 260 millones de personas, mucho más que las que vieron el debate, y esto que pasó a través de una plataforma como Twitter. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso, frente a la decisión de ver o no ver y de que la gente, entre tener acceso a una información diversa, variada, equilibrada, a veces prefiere los efectos de la información propagandística? Sin duda, Daniel, y finalmente te quisiera preguntar un debate que está obviamente en el gremio ante personajes como Donald Trump y todos estos personajes autoritarios que hay en el mundo, y es, todos los medios de comunicación tienen líneas editoriales que tienen que ver obviamente con asuntos ideológicos, con asuntos políticos, confesionales o no, en fin, pero tiene líneas editoriales. Pero la línea editorial tiene un punto y tiene como unos límites, y hay quienes consideran que cuando está en crisis la democracia, es decir, cuando hay algo más allá, los medios también tienen que tomar decisiones políticas. ¿Tú qué piensas de eso? Es decir, hay momentos en que hay que ir más allá. ¿La decisión que ustedes tomaron ese día en su momento fue una decisión política o fue una decisión editorial? ¿Se cruzó una línea? ¿Hay que cruzar la línea? Es decir, en aras de la defensa, por ejemplo, de un Estado democrático. Yo creo que hay formas y hay momentos en que, por ejemplo, el periodismo de opinión debe señalar lo que no puede hacer el periodismo informativo. Pero de todas maneras, esas líneas rojas que no se pueden atravesar son absolutamente necesarias como una garantía de la sociedad de que el periodista está tratando de contar lo que está pasando y no que está llevando una labor de activista frente a lo que está pasando. Y en ese escenario, cuando el periodista además se ve agredido por los líderes autoritarios, porque ya sabemos que pues, eso sí que está en el manual de los líderes autoritarios, y es enfrentarse directamente a la prensa, porque como tú decías, no quieren que nadie intervenga y quieren tener una comunicación directa sin que nadie los cuestione. Cuando hay una agresión hacia la prensa, ahí la pregunta también es, ¿cuál es la actitud del periodista? El periodista debe denunciarlo. Esta situación se tiende a repetir obviamente con intensidades distintas de país en país, pero se están tendiendo a repetir porque la prensa no tiene el papel tan preponderante y decisivo que tuvo sobre la vida institucional hasta entrado un poco el siglo XXI. Ahora somos un actor más en la tarea de comunicar lo que pasa y a veces no el actor más divertido ni el más popular. Me gusta eso, somos un actor más, ya no somos simplemente los que comunican, no, hoy comunica todo el mundo, somos un actor más. Yo creo que eso nos obliga a hacerlo mejor, a hacerlo bien. Daniel, qué gusto hablar contigo. Ustedes viene un reto muy grande, de verdad, en las elecciones en Estados Unidos y creo que todos tenemos los ojos puestos allí para aprender, para entender, porque pues lo que decíamos, es una democracia que es referente para el mundo y todo lo que pase allí, como ha venido pasando, pues se puede reflejar también en nuestros países. Ha sido un gusto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para el Diván del Periodismo. Muchísimas gracias, Yolanda, qué gusto estar en el Diván del Periodismo. Son muchas reflexiones importantes que debemos plantearnos y que esta conversación me da la oportunidad de recordarlas que están totalmente vigentes y que no pueden ser una cosa de ocasión, sino que debe ser la guía y la preocupación permanente de quienes ejercemos como periodistas. Mil gracias. Es Daniel Coronel, es presidente de Noticias de Univisión, es columnista de Los Danieles, además un proyecto digital absolutamente exitoso en Colombia, columnista más leído en nuestro país, periodista de investigación, ha sido director de varios medios de comunicación en Colombia y también en Estados Unidos, y nos deja muchas reflexiones y sobre todo muchas preguntas, porque al final los dilemas éticos son dilemas porque no tienen una sola manera de ser resueltos, y de eso se trata, de tener unos principios, pero enfrentarlos directamente con los hechos en el momento en que un periodista se enfrenta a tomar una decisión. Esto es El Diván del Periodismo.
El Diván del Periodismo es un podcast de la Red Ética de la Fundación Gabo, dirigido por Daniel Marquínez y producido por Cartagena Federal, con Elkin Oliveros en la mezcla y Sebastián Duque en la producción. Karen Rojas se encarga de la coordinación editorial y Alejandra Vergara de la coordinación de distribución y comunicaciones. Este podcast es posible gracias al apoyo de los grupos Sura y Bancolombia y sus filiales en América Latina. Soy Yolanda Ruiz, conductora del Diván del Periodismo y corresponsable del Consultorio Ético. Gracias por escucharnos.